Buenos días, doctores. En esta oportunidad voy a presentar un caso clínico de una paciente que estuvo hospitalizada en el servicio de ginecología. Entonces, para comenzar con la afiliación, era una paciente representada con las siglas MVA, tenía 31 años, su fecha de nacimiento fue el 11 de marzo de 1995. Era una paciente que venía de Andahuaylas y su ocupación era de odontóloga. En los antecedentes patológicos y quirúrgicos tenía lo que era una rinoplastia el 2026 y en enfermedades COVID en el 2022. Antecedentes ginecobstétricos, su menarque fue a los 13 años, su fecha de última regla fue el 22 del 7 del 2026, su régimen catamenial era de ciclos regulares, dismenorrea y dispareunia, la paciente lo afirmaba, inicio de relaciones sexuales a los 18 años, tuvo 5 parejas sexuales, infecciones ginecológicas niega, el PAP se realizó, su último PAP fue el 2023 con un resultado negativo, su fórmula obstétrica era gestaciones 1 para 0010. Método anticonceptivo que ella utilizaba era la T de cobre desde el 2022. Antecedente de infertilidad negado. Ya. Una paciente que pasó tanto por el área de consultorio, también emergencia y por último en piso. Por consultorio de ginecología pasa el 10 del 7 del 2026 encontrando funciones vitales dentro de los rangos normales. Decía que tenía un tiempo de enfermedad de más o menos 2 años con síntomas principales de dolor abdominal y dismenorrea. La paciente refería un cuadro de 2 años de evolución caracterizado por dolor tipo cólico e tipo gastro, inicialmente de leve intensidad que se veía con analgésicos automedicados. En los últimos 10 meses el dolor se intensifica significativamente durante el periodo menstrual, una intensidad 10/10, requiriendo atención por emergencia en 2 oportunidades. El 10 del 7 del 2026 al examen físico, el abdomen estaba blando depresible, no doloroso la palpación durante justamente las consultas que tiene, que llegaron a ser 3, y ruidos hidroaéreos presentes. El 14 y el 17 son consultas que se enfocan justamente en pedirle exámenes auxiliares a la paciente, entre ellos lo que era la ecografía transvaginal, se les solicita también marcadores tumorales, el CA125 que tuvo un valor de 72.10 y también se le realiza interconsulta en anestesiología. Dentro de estas consultas se mantiene la impresión diagnóstica de quiste endometrioso bilateral, dolor pélvico, descartar endometriosis profunda. Y el plan con esta paciente era justamente ponerla en espera para la programación de SOP. En lo que son los resultados de una ecografía transvaginal que se realiza el 10 del 7 del 2026, lo que se logra encontrar justamente es que en el ovario derecho, por ejemplo, había una imagen anecogénica quística de 31 por 38 milímetros con una pared delgada de 3 milímetros con una imagen de vidrio esmerilado. También en el ovario izquierdo se logra observar una imagen anecogénica de 71 por 99 milímetros con una pared de 3 milímetros con una imagen de vidrio esmerilado. El diagnóstico que le ponen justamente es quiste ovárico bilateral, descartar endometrioma. Y como plan se le pone en esperar para la programación de SOP. Posterior a ello, se le hace justamente, ella viene por emergencia para ser programada, se encuentran sus funciones vitales dentro de los rangos normales, igual, ¿no? La paciente refería dolor menstrual, que se iba intensificando, por lo que indican tratamiento médico, acuden al consultorio de emergencia para programación quirúrgica. En emergencia, lo que se hace es justamente también el examen físico, se encuentra todo dentro de rangos normales, a excepción de la parte del abdomen, donde mencionan, ¿no? Blando depresible, pero dolor a la palpación en el abdomen inferior, además de palpar una masa de aproximadamente 10 centímetros. En lo que es la especuloscopía, la vagina está amplia, elástica, permeable, lo que es el cervix, orificios cerrados, pero la presencia de los hilos de la T de cobre, ginecorragia y secreciones niega, no se encontraba, ¿no? En lo que es el cervix, movilidad sí, dolor sí, consistencia fibromuscular. Y a nivel del útero se encuentra con un tamaño de más o menos 7 centímetros, una superficie regular y una consistencia regular. En lo que son los anexos, se menciona justamente la masa en el anexo izquierdo de más o menos 10 centímetros. Ya. En emergencia le ponen el diagnóstico presuntivo de quiste anexial izquierdo, descartar endometrioma. La terapéutica o el plan con esta paciente era justamente hospitalizarla en ginecología, reclamar lo que era la historia clínica anterior, la eco transvaginal en piso, el seguimiento urinario y comunicar justamente el médico de piso. Una vez ya en piso, se ingresa lo que es el 3 del 8 del 2026 a las 11:20 horas con las funciones vitales dentro de sus rangos normales. Se
menciona, ¿no?, que era una paciente que ingresa por emergencia para cirugía electiva con dolor abdominal compresivo, distensión abdominal, que negaba sangrado transvaginal y secreciones. A lo que es el examen físico, se logra ver también, ¿no?, lo que es el abdomen, ruidos hidroaéreos presentes, dolorosa la palpación profunda en hipogastrio, se palpa, le ponen una masa de 6 por 5 centímetros, geniturinario no sangrado transvaginal, y en lo que vendría a ser el tracto vaginal, orificios cerrados, pero se palpan hilos de té de cobre. Y el 4 se encuentra justamente un examen físico similar. Los 2 primeros días al menos lo que se intenta es preparar a la paciente para una laparotomía exploratoria, además de solicitarle una resonancia abdominopélvica. Y el 5 también se encuentran las funciones vitales dentro de los rangos normales. Lo que vemos también es que persiste, ¿no?, lo que es el dolor, en este caso de intensidad moderada a nivel del hipogastrio. La paciente deambulaba con normalidad, realizaba sus diuresis y deposiciones con normalidad. Seguía la presencia del dolor a la palpación profunda en hipogastrio y justamente se pone el plan de ya programada para la laparotomía exploratoria. En esos 3 días de hospitalización se mantiene el diagnóstico de quiste anexial, descartar endometrioma bilateral y descartar endometriosis profunda. En los exámenes que justamente ya le habían solicitado por consultorio, vamos a encontrar que estaban dentro de sus rangos normales en lo que es el seguimiento urinario, un hemograma completo, también le pidieron justamente todos los prequirúrgicos, ¿no? También glucosa y creatinina, que también estaban dentro de los rangos normales, y de manera particular también se realiza lo que es el tiempo de protrombina y INR. Entonces, justamente el acto quirúrgico se lleva a cabo el 5 del 8 del 2026 a las 8:23 horas. Ella ingresa justamente a las 10:40 de la mañana y el término de la operación fue casi a la 1 de la tarde. Ella entra con un diagnóstico preoperatorio de quiste anexial bilateral más descartar endometrioma. Una vez dentro de sala quirúrgica, se le coloca, se le hace previa asepsia y antisepsia, se le coloca campos estériles, se le hace una incisión Panesfield, que es justamente esta incisión transversal que podemos ver en la imagen de la derecha, la primera imagen de la derecha. Y lo que podemos mencionar justamente que en el acto quirúrgico logran encontrar lo que es un quiste a nivel del ovario derecho con contenido achocolatado, ¿no?, en la cápsula. Y lo que hacen es justamente un clivaje, y también en lo que vendría a ser el ovario izquierdo logran encontrar lo que es una cápsula, como podemos ver en la imagen, ¿no? Ya. Los principales hallazgos intraoperatorios que encontraron en esta paciente entonces es en el anexo derecho una masa tumoral masiva de 15 por 10 centímetros firmemente adherida a la pared posterior y al colon. Al extraerse drena lo que es 500 cc de líquido chocolatado. En el anexo izquierdo se encuentra una tumoración de 4 por 3 centímetros y un contenido de 5 cc de líquido chocolatado. Además, a nivel del útero se logra hallar un hallazgo incidental que es justamente un mioma de tipo 5 intramural fúndico posterior de aproximadamente 3 por 3 centímetros. Se realiza también miomectomía en el acto operatorio. A nivel de las trompas de falopio y la cavidad vemos trompas dilatadas, edematosas de 10 por 4 centímetros, indicativo de EPI, y presencia de síndrome adherencial severo. Además, justamente de 400 cc de sangrado intraoperatorio. Al final, la paciente sale con un diagnóstico postoperatorio de endometriomas ováricos bilaterales, más EPI en grado 1, más síndrome adherencial, más miomatosis uterina, más endometriosis. Posterior a ello, se le hace, sigue justamente con su estadía aquí en el hospital en piso. En las funciones vitales, en el postoperatorio inmediato, se encuentra una presión arterial de 100 sobre 61 y una frecuencia cardíaca de 61. Vemos justamente un examen físico que seguía presentando lo que era dolor a la palpación en hipogastrio, y también se le pone justamente lo que es la sonda Foley, encontrándose un volumen de 300 cc a la hora que fue evaluado. En el plan, en las indicaciones, le ponen NPO por 12 horas, control de funciones vitales, lo que era el cloruro a 45 gotas y posterior a ello a 30 gotas. Se le pone también analgésicos como el metamisol, 2 gramos endovenosos cada 8 horas, el tramadol 100 miligramos, el medrinato 50 miligramos, y también lo que es la clindamicina y la clindamicina, en este caso antibióticos, ¿no? También la sonda Foley permeable, y se solicita lo que es hemoglobina y hematocrito a las 18 horas.
El 6 se encuentra también funciones vitales dentro de los rangos normales, como pueden ver en la diapositiva. Paciente refiere leve dolor en herida operatoria, niega otras molestias. Refiere también, al examen físico, una herida operatoria limpia, sin signos de flebosis, una sonda polipermeable. En las indicaciones indica candado salino, se mantiene lo que es la clinda, la gentamicina, el metamizol y se hace retiro de la sonda. El 7, funciones vitales dentro de rangos normales. La paciente menciona evidenciar lo que es la hematuria. En el examen físico, una herida operatoria limpia, sin signos de flebosis, se sigue manteniendo la paciente hemodinámicamente estable y se mantiene en lo que son las indicaciones los antibióticos, ¿no? La clindamicina, la gentamicina y el analgésico que vendría a ser el metamizol, además de solicitar sedimento urinario. En lo que vendría a ser el 8, la paciente refiere dolor de espalda, una cefalea holocraneal. A nivel del examen físico, una herida operatoria limpia, leve dolor a la palpación profunda, y el 8 es justamente el día que se le da alta médica, con las indicaciones de paracetamol 500 miligramos bioral cada 8 horas por 3 días, la clindamicina 300 miligramos bioral cada 8 horas por 3 días y la gentamicina 160 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 días. Esos días se mantienen los diagnósticos de endometriosis ováricas bilaterales, un EPI en grado 1, un síndrome adherencial, miomatosis uterina y endometriosis. Y este es el seguimiento urinario de la paciente que se obtiene, del hemograma, el hemoglobina y el hematocrito que se obtiene y se había pedido posterior a lo que era el acto quirúrgico, ¿no? En 11.3 y 33.6. Y eso sería todo respecto al caso clínico de esta paciente. Conoce, no diré bien, ¿qué procedimiento Se reta eso no lo sabía. ¿O sí? depósito de lo la paratomía exploratoria, 2 puntos, disectomía bilateral, más miometomía, más sutura de ovarios. ¿Y el síndrome de severo? ¿Qué edad tenía? 31. Tenía un aborto, ¿no? Un aborto, sí, había tenido una gestación, sí. Pero no mencionó nada. Sí, ¿no? La gestación que fue una historia. Sí, continuación, ¿no? Ya, para mencionar inicialmente cómo es las definiciones, solo ustedes no son recordar nada más. Es el quiste de chocolate, o también Por favor, llamado ¿me endometrioma. podrías detallar qué información o texto te gustaría incluir en el reporte? El quiste de chocolate también es escrito como endometrioma, es un quiste ovárico con tejido endometrial histológico funcional muy similar a un endometrio sano, 2. Aproximadamente refiere que el 55% de los pacientes con endometriosis van a tener el endometrioma. Entre el 21 y el 33% de las lesiones llegan a ser benignas en los ovarios, comúnmente diagnosticados en mujeres de edad reproductiva, incluso antes de la menarquia, y con un porcentaje de que sea más izquierdo que el derecho, en la mayoría de los casos, o bilateral en el 30 al 50% dentro del porcentaje que queda, como es en el caso de la paciente. Ya, a la patogénesis es por 3 puntos: la invaginación, la metaplasia colónica y el origen folicular. La invaginación, descrita por Henderson en el 57, refiere que la corteza ovárica se invagina tras la acumulación de residuos menstruales y sangrado de implantes endometriales adheridos al peritoneo ovárico. En la metaplasia colónica, celómica, basado en el origen a partir del epitelio celómico ovárico invaginado. Este va a presentar la metaplasia progresiva de su epitelio granular y su estroma. Y el origen folicular es la transformación endometriósica directa de un quiste ovárico funcional. En las investigaciones se proponen un origen folicular, aunque la literatura actualmente no define bien.
Entonces, hay dos clasificaciones, el endometrioma rojo y el negro, que es el que conocemos comúnmente como el chocolatado. La diferencia principal es la vascularidad. El rojo es blanco, perla o amarillento. Este es una mucosa delgada, pero es un tejido endometrioide muy vascularizado. Por eso es más complejo el abordaje con ellos debido a la gran cantidad de sangrado que puede generar. A diferencia del endometrioma negro, que es el que está cargado por contenido de macrófagos y hemosiderina, es como puede ver en la imagen, es bien oscuro, no es tan sangrante, su membrana es gruesa, está pigmentado y es fibroelástico. Y lo interesante acá, como se mencionaron, es el impacto es en la reserva ovárica funcional de una paciente que está en una edad fértil. La inflamación local que produce adherencias, como mencionamos en este caso, el daño vascular, la lesión de los vasos sanguíneos que afectan a los ovarios, la remoción del tejido sano al hacer el procedimiento quirúrgico, porque puede ser necesario extirpar los ovarios, no solamente decapsular y hacer capitonaje. Los signos clínicos, bueno, clásicamente la dispareunia y la dismenorrea es los más clásicos en estos pacientes, el dolor pélvico severo que puede llegar a un EVA de 10 de 10, inclusive llegar a la emergencia. La dispareunia, también mencionada como un dolor menstrual también, y el dolor periovulatorio también es clásico en estos pacientes. Ahora, esto es como nota clínica, es la relación inversa del endometrioma y la gravedad del dolor. Según Berceli, nos menciona que el tamaño del endometrioma va a depender mucho de la sintomatología. De 1 a 15 centímetros no está asociado tanto a dispareunia, pero sí a dismenorrea. Pero a partir de los 15 centímetros ya podemos considerarle una enfermedad severa. Como mencionábamos, el diagnóstico puntual es el mapeo ecográfico de estos pacientes. La ecografía transvaginal es la técnica principal para identificar el endometrioma. Un 90% de especificidad, el 80% de eficiencia. Pero ¿qué es lo que nos interesa ver? Las paredes gruesas, el contenido hipoecoico homogéneo, característico es el vidrio esmerilado, la ausencia de sectos, que nos da un tipo de quiste endometriósico, y que no tenga la vascularidad. Asociado a esto tenemos los marcadores de CA125, que tienden a ser mayores a 35, pero no es indicativo ni diagnóstico, ¿no? Otras definiciones como diagnóstico es la laparotomía, la laparoscopía y la biopsia guiada directa hacia el quiste. Entonces, los criterios van a ser la masa ovárica quística, la congenicidad interna, el vidrio esmerilado mencionado, la ausencia de áreas sólidas en los sectos, opcionales los marcadores tumorales, en 125, la clínica también, el dolor pélvico y dispareunia principalmente. Dos enfoques terapéuticos, el manejo quirúrgico y el manejo médico. El quirúrgico es el más mencionado en esta exposición, pero para recalcar, el médico es por medio de progestágenos y anticonceptivos orales. Alta utilidad, pero tiene efectos colaterales, como el sangrado irregular o el spotting. Los análogos de GnRH que van a llegar al estado de hipoestrogenismo, que afectan a la densidad media ósea como efecto secundario. Y recordemos que son generalmente en edades jóvenes los pacientes. El AINES no se ha comprobado que sea exclusivamente controlando el dolor. El abordaje quirúrgico, la quistectomía convencional para una decapsulación, la ablación como vaporización con CO2 o energía plasmática bajo guía laparoscópica, y las etapas combinadas, el drenaje y la ablación posterior después de una incisión parcial para minimizar daños en un abordaje laparoscópico. El objetivo quirúrgico es principalmente preservar la fertilidad. La adherencia es segura y la preservación o la eliminación de las adherencias. ¿Por qué preservación? Porque el síndrome adherencial va a estar presente en los endometriomas y en las endometriosis de tercer y cuarto grado. Preservación de la fertilidad, minimizar el trauma del tejido ovárico, recordando que principalmente es una decapsulación. Entonces, a esto sería un control y seguimiento con el dosaje de la hormona antimuleriana.
La adherencia segura se refiere por el mismo síndrome de adherencia que tiene, liberar esas estructuras, principalmente ubicadas en el fondo del saco de Douglas, sin causar daño iatrogénico. Recordando que en el caso la adherencia estaba a nivel de colon y trompa derecha y útero. La prevención de adherencia se refiere que todo procedimiento quirúrgico de novo puede perpetuar la adherencia. En el caso de quistectomía abierta, las adherencias van a poder estar con mayor seguridad presentes, a diferencia de una quistectomía laparoscópica, y esto no va a asegurar que el dolor pélvico sea crónico, disminuya, puede agravar o inclusive aumentar la tasa de infertilidad por medio del factor tubo. Entonces, acá es el versus. La laparotomía exploratoria usada en este caso es la cirugía laparoscópica. Históricamente, mayores de 10 centímetros, los quistes tienen que ser abiertos, pero basando ante la inestabilidad hemodinámica, un hemoperitoneo masivo, o cuando la anatomía está bien obliterada, que no permite trabajar adecuadamente al cirujano. Por ejemplo, para la colocación de los trócares. Las limitaciones, pues es un corte grande, grosero. La técnica quirúrgica nos menciona que debería ser a partir de 10 centímetros una mediana. Los espacios son reducidos si consideramos que la pelvis es pelvis profunda, el útero es pequeño o puede existir la posibilidad de que sea una pelvis congelada. A diferencia de la cirugía laparoscópica, que es mínimamente invasivo, se recomienda para úteros menos de 10 centímetros. Aunque también he visto literaturas que pueden hacer el abordaje con 15 centímetros para abajo, pero dependiendo de una adecuada evaluación ecográfica, donde mencionaría el nivel de adherencias. Y si bien es cierto, en este caso la resonancia magnética es importante para ver las estructuras que pueden o no estar anexadas o adheridas al ovario y a los endometriomas o a las trompas, como fue en este caso, en este paciente. La ventaja es que te permite ver con mayor tranquilidad, seguridad, magnificar las imágenes de los puntos de los endometriomas y de las endometriosis localizadas. Te permite ver mejor el fondo del saco de Douglas, te permite controlar mejor el sangrado, recordando que es mínimamente invasivo, clásicamente cuando usamos los trócares de 5 y de 10. El requerimiento, pues, son cirugías avanzadas. La curva del procesaje es más lenta. Las suturas que se utilizan son endoscópicas o capitonajes para el caso abierto. Hay que tener una disección del retroperitoneo. ¿Por qué? En este caso, la adherencia sí está prominente en el colon. Entonces, hay que tener cuidado en la disección del tabique rectovaginal. En una comparativa, pues, la abierta es limitada. La identificación ureteral es difícil, el riesgo de adherencia es muy alto, la reserva ovárica está en mayor riesgo por adición en tejido sano. Acordamos también que le hicimos una miomectomía a nivel coronal derecho. La respuesta inmune puede ser elevada debido a la incisión y la manipulación de asas. A diferencia completamente de la laparoscópica, que te permite la utilización profunda del fondo de saco de Douglas, es muy bien identificable, el riesgo de adherencia es mínimo porque será una microcirugía, una menor daño, mejorando o manteniendo una adecuada reserva ovárica. Y la respuesta inmune es mínima, ya que es un pequeño abordaje y tiene una recuperabilidad en las 24 horas posterior al procedimiento. Entonces, la laparotomía, solamente para mencionar acá, es por el caso clínico, porque se decidió una laparotomía exploratoria debido a que era una masa de 10 por 15 centímetros. Según la ecografía era aproximadamente 12 por 10 también. Entonces, también ocurrió que pues al momento de tener de traccionar y sacar el tejido y de capsular, pues el quiste se rompió liberando un contenido de 500 cc achocolatado. Esto puede ser perjudicial debido a que puede generar peritonitis química. La tracción en la laparotomía también es dificultosa debido a la adherencia colónica derecha, que eleva el riesgo de lesión de la serosa intestinal. No fue afortunadamente. El lavado peritoneal es amplio, que puede, asociado al quiste roto, puede generar más peritonitis química o un derrame endometriósico que puede generar nuevos focos. Afortunadamente, la paciente no se fue con ninguna de estas complicaciones. La miomectomía por el hallazgo incidental que se realizó en el cuerno derecho para mejorar
la calidad de vida del paciente y mejorar la preservación ovárica y también mejorar su tasa de fertilidad. Es un mismo tipo. Ahora, actualmente el tratamiento quirúrgico avanzado es una quistectomía que consiste en la incisión del pseudoquiste en la cápsula, definida en bloques de la A a la F. Vamos a ver el primero, es la vista laparoscópica inicial. Es la ventaja que te da la cirugía mínimamente invasiva, la lesión intestinal asociada o no, que puede estar en la imagen B, o sea, en la exploración y la visión vemos si hay adherencias o no. 3. La eversión de la pseudocápsula, esta se tracciona y se libera con el HUD. Y la hidrodisección, según la técnica quirúrgica leída, se recomienda uso de cloruro de sodio con epinefrina o lidocaína con epinefrina. La extirpación de la pseudocápsula es la imagen E. La imagen F, la redistribución de la morfología ovárica. La G y la H es la vista final de la intervención, el lavado en la zona local y verificar que la hemostasia sea adecuada. Ahora acá vienen las adherencias de nuevo. Entonces la laparotomía exploratoria con una quistectomía convencional tiene un 85-90% de generar nuevas adherencias, ¿no? Estos llegan a estar en los grados 4 y en los grados 3. En la laparoscópica, pero en la laparoscópica, pues vemos que las adherencias llegan a ser a menos del 30% y en la mínimamente invasivas en manos de cirujanos más avanzados llega a un 10 a un 15%. Entonces la laparotomía casi que garantiza una formación de adherencias debido a la disección peritoneal y el uso de compresas secas y la manipulación manual de las asas intestinales. Esto puede ser más perjudicial en el futuro de la paciente, recordando que tiene 31 años. Entonces, acá el impacto negativo es el pronóstico reproductivo en esos tipos de abordaje abiertos. Al operar a cielo abierto, el síndrome adherencial severo preexistente, aparte de la EPI, aparte de la endometriosis, va a exacerbarse notablemente. La anatomía tubárica y ovárica remanente quedará comprometida, reduciendo drásticamente la posibilidad de tasas de concepción. Pero ¿qué es lo que nos interesa acá? Los marcadores de reserva en el postoperatorio inmediato, ¿no? El recuento folicular y las hormonas antimulerianas. Esto va a ser importante para ver la fertilidad de las pacientes y los deseos genéticos que tienen, recordando que solo tiene como antecedente un aborto. Entonces, la medición de los recuentos es por una vía ecográfica, lo normal sería de 2 a 10 milímetros, el recuento folicular reducido en mujeres post-endometriomas, lo cual se atribuye a la grave inflamación local generalizada en ese tipo de pacientes. Y la hormona antimuleriana están constantemente reducidos en mujeres que padecen endometriosis o endometriomas del 4º grado. Y la evaluación de la fertilidad, también recordando que está por una guía ecográfica. Entonces la clínica, pues según la historia clínica, tiene que ser una adecuada, igual que el examen físico. La laparoscopía es el cual estándar para que va a facilitar la visualización directa, como le mencionaba, y la ecografía transvaginal, la confirmación temprana de la lesión de las lesiones en tipo vidrio claro. Ese sería como el resumen del aporte del día de hoy, para recordar la evaluación de estos tipos de pacientes y sus casos. Gracias. Hubiera sido bueno que traigas un artículo respecto al tema. No está mal, está bien lo que has dicho, pero hubiera servido más un artículo. Entonces, para la endometriosis había otras teorías, ¿no? Todo lo que es endometriosis, también una teoría de infección del sangre. Creo que ya no están manejando esa nota. Y eso lo mantuvieron mucho tiempo, ¿no? Ahora entonces podría ser eso. Hay que ver entonces los nuevos tiempos. Es ideal, como es endometrioma, que hay una norma técnica exclusiva para el país, y es con
existir un riesgo de penalidad si no se hace el diagnóstico adecuado. Entonces tenemos que ver todo el riesgo, toda la importancia, no simplemente la revisión. A raíz de eso, o sea, nos ha salido una norma que tiene estas características y el protocolo dice esto, ¿no? Primero esto, segundo esto, porque va a estar resonando. Entonces, eso es lo interesante. Unamos a lo que necesitamos. Sí lo hemos dicho varias veces. A protocolos, guías. Es la guía nacional, ¿no? Y es nueva, porque justamente hay muchos casos de endometriosis, no se llegan a diagnosticar, todos dicen que es difícil, por eso el país saca una norma específica. Entonces, por eso la importancia, o sea, pensemos también en forma global, ¿no? No solamente el caso y ponemos esto, ¿no? Y dice la guía nacional y ha sido importante socializar a todos, ¿no? Y para saber cuántos días de descanso debe poder tener. Porque la mayoría de las pacientes dicen, bueno, me quedo sin un descanso. El ginecólogo está... Es la sintomatología, así no hay un descanso. A los entonces necesitan. ¿Y qué orientación le da a la paciente después de su cirugía? ¿Quién ha visto a esa paciente que recibe? Yo. Le he explicado que hay que hacerle un control ecográfico a los 30 días y una nueva evaluación con anatomía patológica y las indicaciones de alta. Aparte de su deseo de fertilidad, se le he comentado, pero al momento no tiene deseos genéticos, no tiene pareja estable y sigue con su DIU. Y así se ¿Su fue. DIU no le aceptó? No, se quedó con su DIU y se fue con su DIU. Pero sabe que puede volver a generar, pues, ¿no? Sí, le he explicado que sabe que puede generar y que también tiene una enfermedad pélvica inflamatoria y el tratamiento y la posibilidad es alta que no pueda quedar embarazada nuevamente. Que no tiene deseo genético. Al momento no tiene deseos genéticos con 31 años. En todo caso es individual. Hay que ver desde el punto de vista de todo, ¿no? Edad, tiene 31 años. O sea, ¿qué le queda de que si quiere o no quiere tener un hijo, ¿no? O sea, 35 años puede llegar a tener un hijo, pero, o sea, tratando de fertilidad, posiblemente diga no vaya, no le corresponde, o sea, va a tener muchas dificultades. O sea, hay que hacer una consejería reproductiva, no de las de licenciados, sino de la altura médica, que es totalmente diferente. Entonces, veamos eso, ¿no? Porque se supone que hay fertilidad. Tercer año, los del tercer año ya han hecho fertilidad. Ahí es donde tienen que aplicarlo. No es fertilidad, no puede tener hijos, saca mi mamá. No es fertilidad, no puede tener hijos, no es fertilidad, fertilidad in vitro. Esa no es solamente la parte de fertilidad. La paciente tiene que recibir instrucción hormonal. 1. Hasta el momento que ella desee embarazar. Ahora, si no quiere, está pensando quizás que sería una congelación de óvulos. Bueno, sí, ahorita no lo quiere, pero tiene que agregarse anticoncepción hormonal. Porque ahorita está como que empezar de cero. Va a volver a formar, se va a volver a operar, más herencia. Hay un problema de fondo. Ojalá que ella entendió lo que me han explicado. En la consejería es para hacerle reflexionar y hacerle pensar que el quiero es más importante que necesito o decido. ¿De acuerdo? Porque quiero, y después llega a los 35, 36, y le dicen, ya no puedes. Pero no me dijeron. O sea, a eso me refiero. ¿De acuerdo? Ella lo va a llamar. Pero todavía no había salido esa lado. No, me dijo que iba a bajar las 8 a este tramo.